La historia no miente. Colombia tiene el más y mejor hombre preparado de Colombia, Francisco Barbosa. ¿Quién es Francisco Barbosa? Es un abogado con maestría, doctorado y especialización que ha escrito al menos una decena de libros, profesor y columnista. Los que lo conocen dicen que no ha litigado, pero quizás su mayor virtud para ser fiscal es ser el amigo y compañero de pupitre del expresidente Iván Duque, que lo puso en ese puesto para ser el escudero y defensor de su mentor y padre político Álvaro Uribe Vélez. El mérito de Francisco Barbosa es que era compañero de pupitre de Iván Duque, no era nada más. Haciendo carrera política en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Uribe, logró enquistarse en la politiquería nacional. Intentó ser magistrado en la JEP, pero no pasó el filtro. Estando en el gobierno de Santos, defendió el proceso de paz, pero una vez en la campaña de su amigo Duque, atacó dicho proceso. De una terna de 3 que presentó Iván Duque, su amigo de pupitre, terminó sentado en la silla de la Fiscalía General de la Nación. Sus metidas de mano para favorecer a sus amigos. Fiscal Angélica Monsalve Gaviria, conocida como la fiscal de hierro, perseguida y acosada por los casos de los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla junto a Felipe Ríos Londoño. Fue el escándalo de corrupción de Recaudo Bogotá. Dentro de las fichas está Emilio Tapia, el zar de la contratación, condenado por el caso conocido como el carrusel de la contratación. En la DIAN, Cristian Jaramillo Herrera, investigado por interés indebido en celebración de contratos y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pues estando en la DIAN intervino en la revisión de un contrato de una compañía de la que él hizo parte hasta un día antes de la adjudicación. Sus nexos con el Centro Democrático. Esteban Ramos Maya, imputado por el delito de cohecho, es hijo de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y que tiene investigaciones por vínculos con el paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 95 meses de prisión contra el excongresista y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, autor del delito de concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover grupos armados ilegales. Los intentos desde la Fiscalía de Barbosa para precluir el caso de Álvaro Uribe. Fiscal Gabriel Ramón Jaimes, ideólogo radical de la línea de Alejandro Ordóñez, le quitaron la visa durante su paso por la Procuraduría. Gabriel Jaimes, el 26 de julio de 2021, buscó que se archivara en la justicia ordinaria el proceso judicial en contra del expresidente Uribe por supuestamente cometer los delitos de fraude procesal y soborno al intentar cambiar la versión del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que éste se retractara de su acusación de que el exmandatario formó grupos antisubversivos al margen de la ley. Javier Fernando Cárdenas fue el segundo fiscal delegado para el caso de Uribe que en un segundo intento buscó la preclusión del caso. Los jueces que de manera determinante han logrado detener las jugadas para que se precluya el caso son Carmen Elena Ortiz y la jueza 41 penal Laura Barrera Coronado, que han sido las heroínas que mantienen el caso vivo. Caso Álvaro Gómez Hurtado. Es un supuesto montaje de la Fiscalía de Barbosa para acusar del asesinato a Ernesto Samper, Ramiro Bejarano y Horacio Serpa. Lo que el complot incluía eran acciones de Álvaro Uribe y Diego Cadena con una serie de narcotraficantes para que declararan a favor del proceso del hermano de Uribe, Santiago Uribe, conocido como el caso de los falsos testigos. Tema Universidad Sergio Arboleda. Destituido rector Rodrigo Noguera en la Universidad Sergio Arboleda por escándalos, contratos y nóminas paralelas, dentro de las cuales, siendo Barbosa consejero presidencial para los derechos humanos, aparecía como docente, aunque se rumora que no dio dichas clases. Después, siendo fiscal, le dio sendos contratos a la universidad y embolató el caso del rector Noguera. Otro que estaba en la nómina paralela era Andrés Felipe Arias a través de terceras personas. Los audios de Petro y el Ñeñe. El fiscal Barbosa pide abrir investigación por financiación de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro por parte del Ñeñe Hernández, como resultado de las grabaciones que se hicieron al Ñeñe. Al final le tocó al fiscal recular y aceptar que no había nada. José Guillermo Ñeñe Hernández fue un reconocido ganadero del norte de Colombia, miembro de la alta sociedad de Valledupar, con vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Casado con María Mónica Urbina, es reina nacional de la belleza, dueño de fincas lujosas, asesinado en extrañas circunstancias en Brasil el 2 de mayo de 2019. Pero con respecto a la confirmada financiación de la campaña a la presidencia de Iván Duque, de eso no se ha hablado nada. Varios escándalos y tapes. El viaje en pandemia a San Andrés. Los perros custodiados por la Fiscalía, las maletas de la esposa de Barbosa, las quejas de las empleadas de Barbosa, el caso de la mamá de Iván Duque, la venganza de Barbosa, el desafortunado comentario de Gustavo Petro hacia Barbosa sobre que él era el jefe. Yo soy el jefe del Estado.
por tanto el jefe de él. Y le exigía resultados sobre investigaciones que estaban en el limbo, como la que publicó el periodista Gonzalo Guillén. Yo he hecho una pregunta. Hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. En la que habla de los más de 200 asesinatos por parte del Clan del Golfo en la costa norte y la posible relación con el Ñeñe Hernández, financiador de la campaña de Duque y quien puso en el puesto de fiscal a Francisco Barbosa. Investigación que se ha buscado diluir por la fiscalía, apoyado entre otros por Daniel Hernández. Fue el papayazo perfecto para que Barbosa se hiciera la víctima y con el escándalo mediático levantara una cortina de humo para tapar la gran denuncia del periodista Guillén. Posteriormente, el presidente Petro, mediante comunicado, giró el timón y buscó enderezar el camino, pero ya el mal estaba hecho y Barbosa, apoyado de su medio de comunicación favorito, Semana, y de la pseudoperiodista Vicky Dávila, apoyaron la estrategia de poner de lado la denuncia de Guillén. Los medios y periodistas tradicionales cada vez más evidencian su falta de ética y resaltan sus intereses particulares. De todos estos homicidios, de la protección que le da la Fiscalía, el fiscal general y el fiscal Hernández a los asesinos del Clan del Golfo.